Muy bien, entonces, muy buena tarde a todos y bienvenidos a otra clase virtual del curso de lectura y redacción. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que son las propiedades de la redacción. Ya marcamos pues qué es la lectura, ya ustedes también pues leyeron sobre las diferentes técnicas de velocidad lectora, cómo mejorar la velocidad lectora, la comprensión lectora también va unida a ello y también cómo lograr concentración en momentos de lectura. Entonces, ahora nos vamos a centrar específicamente en la escritura, en la redacción de ustedes. Para ello, tienen que entender que un buen texto tiene que cumplir con ciertas características, es decir, tiene que pues cumplir con algunas reglas o normas para que sea un buen texto. Entonces, ok. Hablemos en primer lugar de lo que es un texto. El texto nos dice, como lo indica su origen, que es textus, quiere decir que es un tejido o red que se da por unidades menores. ¿Cuáles son esas unidades menores? Las palabras y los enunciados. Entonces, cuando nosotros somos pequeñitos, ¿verdad? Cuando empezamos a estudiar a un nivel pues inicial, nos enseñaron en primer lugar a hacer algunos trazos como líneas rectas, como círculos, como ese tipo de formas. Entonces, después de que ustedes aprendieron a hacer eso, les enseñaron ya el trazo de las letras. Cuando aprendimos todos a realizar letras, ya aprendimos a crear palabras. Luego de las palabras, aprendimos a crear oraciones. Con el tiempo, aprendimos a unir varias oraciones o enunciados para crear párrafos. Y ahora esos párrafos los convertimos en textos, ¿sí? Entonces, por eso es de que un texto es un tejido, porque como el tejido, ¿verdad? Con un solo hilo se va haciendo cada vez y más y más y más grande. Entonces, lo mismo sucede con la escritura y con los textos. Entonces, en todo texto es necesario que el léxico, es decir, el vocabulario o las palabras que utilizamos y el registro lingüístico. ¿Qué es el registro lingüístico? El registro lingüístico se refiere a el tipo de palabras que utilizo, qué tan formales o qué tan casuales son, dependiendo de mi relación con la persona con la que esté hablando. Esto quiere decir que si yo, tengo mucha confianza con una persona, no me voy a expresar de la misma forma que como lo hago con una persona a la que ni siquiera conozco. Eso es el registro lingüístico, poder cambiar de un nivel más casual a uno más formal. Entonces, tanto el vocabulario, o sea, el tipo de palabras que yo utilizo y cómo las expreso, tienen que concordar con la situación comunicativa, es decir, con el momento, el lugar y la persona con la que yo estoy hablando. Algo que también tienen que tener muy en cuenta es, no puedo hablar como escribo y no puedo escribir como hablo. Son dos situaciones distintas y cada una tiene sus propias reglas para poder realizarse. Entonces, un buen texto va a ser aquel que utiliza las palabras adecuadas en el momento más oportuno de la comunicación. Muy bien. Muy bien. Entonces, hay tres aspectos que debe de tener toda buena escritura. La primera es la adecuación. ¿Qué es la adecuación? Nos dice que la adecuación consiste en la adaptación del texto a la situación. Es decir, las palabras que yo utilice sean las adecuadas al tipo de texto que yo estoy escribiendo. Porque no lo puedo hacer de la misma forma en un chat, por ejemplo, de mensajería instantánea como WhatsApp o Messenger, a hacerlo
por ejemplo, un ensayo o un resumen, no puedo utilizar las mismas palabras. En una cuestión de mensajería instantánea es más coloquial, más casual, mientras que en un trabajo de escuela es más formal. Las palabras son más formales. Ok, entonces el registro lingüístico va a ser el adecuado también dependiendo del tipo de texto y si va dirigido a una persona. Pues yo no le voy a hablar igual a un amigo que, por ejemplo, a un maestro. Entonces, eso es parte de nuestro registro lingüístico del contexto de la comunicación. Por ejemplo, veamos acá esta imagen. La adecuación es adaptarse a la situación y al medio. Por ejemplo, estamos comiendo en algún lugar. Imagínense ustedes cualquier lugar. Y quieren la sal. ¿Cómo la piden? Aquí nos muestra 4 formas diferentes de pedir este ingrediente, ¿verdad? Esta situación. Una de ellas es, por ejemplo, pásame la sal. Pásame la sal es la forma más casual, más de confianza que pues puedo utilizar. Pero es a una persona que, por ejemplo, sea un amigo o un hermano o un familiar. Pásame la sal. Le tengo confianza. ¿Me puede alcanzar la sal? ¿Va a utilizar usted la sal? Ya me estoy refiriendo a una persona con la que no tengo mucha confianza. Véase la forma de tratamiento. Tú o vos, en el caso de nosotros, y usted, en el caso de esta situación. Esa es la adecuación. El salero, por favor. Esta ya es más general, ya no va dirigida a una persona en específico, sino que ya va dirigida a todas las personas que me rodean en la mesa. Eso es adecuación. Utilizar, entonces, las palabras correctas en el momento correcto. Esto es clave. Adecuación es usar las palabras correctas en el momento correcto. Para ello puedo utilizar diccionarios, puedo utilizar búsquedas en internet, sinónimos de palabras que significan lo mismo, pero que se adapten mejor al momento o a la situación en la que yo estoy comunicándome. Ok. El segundo punto que tiene que tener toda buena escritura es la cohesión. La cohesión se refiere al efecto de relación y unidad, es decir, que todo sea sobre un solo tema. Entonces, si yo estoy escribiendo sobre un tema muy específico, por ejemplo, la gastronomía, o por ejemplo, hablemos de qué es una célula, o por ejemplo, la historia de Guatemala, o sea, qué sé yo, todo ese, cualquier tema que yo esté hablando, me voy a centrar en ese tema, solo en ese tema. No voy a empezar hablando de gastronomía, me voy a pasar a hablar de matemática y después voy a terminar hablando de lo que pasó ayer en la película que estaba viendo. O sea, no tiene relación una cosa con la otra. Entonces, eso es la cohesión. Que todas nuestras ideas giren en torno a un tema general. Ok. Entonces, para la cohesión vamos a tener diferentes, pues, recursos, se le llama, diferentes herramientas que me van a ayudar a que mi texto esté bien cohesionado, es decir, que todo gire en torno a un solo tema. En primer lugar, tenemos la progresión temática, que es enlazar la información de un texto, lo que ya sabemos, con información nueva, porque eso es lo que nos cuesta muchas veces. Escribimos una idea, pero ¿cómo relacionamos esa idea con la anterior? Esa es la progresión temática, que poco a poco vamos nosotros desarrollando. Escribo una idea, la leo y pienso en otra que esté relacionada a esta y que me pueda ayudar a complementar la información. Vamos a leer este ejemplo que está acá. Dice, sucede que mi hermano Rafael, al que entonces lo apodaban la chiripa, era un hombre de iniciativa. Era un hombre.
¿De quién estoy hablando? Estoy hablando siempre de Rafael. A pesar de su edad y de su corta estatura, organizó un circo. ¿De quién estoy hablando? Sigo hablando de Rafael. Y dirigió la construcción de un submarino. Hacía relojes. ¿De quién estoy hablando? De la misma persona, de Rafael, con cajas de mentolato y forjaba las más bellas y flexibles espadas de otate. Pero le dio por fundar una religión. Okay. ¿De quién estoy hablando? Nuevamente estoy hablando de Rafael. Entonces, la progresión temática es que aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 ideas que me dicen información distinta, pero todas están hablando de la misma persona. Todas me están hablando del mismo individuo. Esa es la progresión temática. Siempre hacer referencia al tema al que estoy hablando para que se entienda. Luego tenemos los nexos. Los nexos, también llamados conectores, son palabras que ayudan a relacionar o a unir oraciones. Entonces, cuando yo tengo dos ideas, lo que tengo que hacer es buscar la forma de cómo unir una con la otra. Y para ello me van a ayudar los nexos. Hay diferentes tipos de nexos. Por ejemplo, de explicación. Así, en otras palabras, por ejemplo, tengo una idea, decir, los nexos son conectivos o conectores de enunciados. En otras palabras, los nexos son palabras que me ayudan a unir ideas. O sea, ahí estoy utilizando este párrafo, este enunciado, esta pequeña frase, si quieren verlo de alguna manera, para unir dos ideas. Tenemos de ejemplificación, por ejemplo, es el caso de, entre otras. Hay nexos de causalidad, porque, debido, ¿verdad? Por ejemplo, la oración, voy a escribir una oración para acá. Vamos a ver. Llegué tarde al trabajo. Se pinchó una llanta de mi automóvil. Aquí tengo dos oraciones distintas, dos oraciones que tengo que buscar la forma, la manera de unirlas, ¿sí? ¿Cómo uno esta oración con esta otra? Llegué tarde al trabajo. Se ponchó una llanta de mi automóvil. ¿Cómo las uno? Es bien fácil, solo con un nexo, solo con una palabra que me ayude entonces a darle sentido a estas dos cuestiones. Ok, solo le voy a bajar un poquito el tamaño de esto. Ok. Entonces, llegué tarde al trabajo. Se ponchó una llanta de mi automóvil. ¿Cómo lo uno? Una simple palabra. Porque. Este porque es un nexo que está uniendo estas dos ideas. Llegué tarde al trabajo porque se ponchó una llanta de mi automóvil. Eso y nada más que eso son los nexos. Pequeñas palabras que me ayudan a unir dos ideas y para que esto pueda tener sentido. Entonces, esos son los nexos. Tenemos la repetición de palabras. La repetición de palabras es precisamente eso, lo dice ahí. Repetir términos, repetir palabras para saber de qué estoy hablando. Por ejemplo, veamos en este texto de por acá. Dice, ya había pasado a la historia la costumbre de vestir a los niños pequeños como niñas, pero recuerdo dos cosas significativas.
Una, que mi hermana mayor, cuando veía en brazos de mi madre a mi hermano, le decía el mujerito. Otra, que mi hermano, Rafael, tenía el pelo lacio y dorado, estilo príncipe valiente, y que a mi madre nunca se lo quiso cortar como sí hizo conmigo. A mí me dejó el pelo muy corto. El contraste así se acentuó. Mi hermano era como un pajecito y yo medio torta, gordito, bebesote sin gracia. Ok. ¿Qué sucede aquí? Que aquí repite 3 veces mi hermano. ¿Por qué? Porque así yo puedo relacionar lo que estoy hablando, porque si quito esto, ya no sé de quién estoy hablando. Otra que Rafael. ¿Y quién es Rafael? Rafael, mi hermano. Era como un pajecito. ¿Quién? Mi hermano. Entonces ya sé que estoy hablando del mismo individuo. Entonces, repetir palabras a veces funciona. Sí funciona para que entonces yo pueda, mantener la idea o mantener la conexión de todo lo que estoy escribiendo. ¿Ok? Tenemos también la sustitución. ¿Qué es la sustitución? Es cambiar palabras. Está bien repetir, pero no hay que hacerlo de forma excesiva, ¿sí? Hay que utilizar la repetición, pues unas 2 o 3 veces por párrafo como máximo. Luego, pues ya utilizar otros términos que sean similares. Por ejemplo, Sara también cambió mi vida. La había. ¿Sí? La había. Este simple término está sustituyendo el nombre. La había. En lugar de decir, conocí a Sara, la había conocido. Entonces, de esta manera, yo puedo, sustituir los nombres por otros términos. Por ejemplo, para decir mi hermano, puedo utilizar otros términos. El nombre propio de mi hermano, el niño, el chico, ¿verdad? Mi familiar, o sea, ya estoy utilizando diferentes términos para designar lo mismo. Eso también me puede ayudar a escribir. Ok. Muy bien. La elipsis. La elipsis es una forma en la que puedo eliminar también algunos elementos sin que afecte el sentido de la oración. Por ejemplo, las fiestas religiosas, aquí lo voy a marcar, las fiestas religiosas forman parte inseparable de mis recuerdos de Zapotlán. Había ¿tantas qué? Tantas fiestas religiosas, ¿sí? Aquí no tengo que decir, ¿había tantas fiestas religiosas? ¿Sí? ¿O había muchas fiestas religiosas? Entonces, ¿qué hice? Eliminar. Quité esto. ¿Por qué? Porque aunque lo quite, se entiende. Las fiestas religiosas forman parte inseparable de mis recuerdos. Había tantas, se entiende, sí entiendo que estoy hablando de lo mismo. Entonces, este es otro recurso que podemos utilizar al momento de escribir. Eliminar aquellos elementos que consideramos como innecesarios para hacer más fácil la comprensión. Ok. Otro aspecto importante, es la concordancia entre sujeto y predicado. Es decir, el número, el género, ¿sí? Mi padre, siendo un hombre que medía 1,60 m, hizo muros de 6 metros de altura. Aquí concuerda mi padre, sujeto en singular y masculino. Verbo en singular. Muy bien, ahí estamos. Pero yo no puedo escribir mi padre hicieron, ¿sí? Yo no puedo escribir mi hermana es alto, por ejemplo, ¿verdad? O sea, son pequeños aspectos
que poco a poco con el dominio de nuestro idioma vamos mejorando. Hay algunos que no tenemos el español como nuestro idioma materno, entonces es solo cuestión de práctica para ir puliendo el lenguaje y también poder dominar ambos. Entonces, de esta manera, la concordancia entre sujeto y predicado es muy importante, tanto en número como en género. Signos de puntuación. La ortografía es sumamente importante, jóvenes, porque al separar correctamente las palabras, podemos evitarnos problemas de interpretación. Por ejemplo, no tolero la crueldad que hay en el mundo. Aquí está negando algo. No tolero la crueldad. Pero veamos este ejemplo. No tolero la crueldad que hay en el mundo. Vean la diferencia. No tolero la crueldad que hay en el mundo. Esta simple coma que se agregó acá, esa simple coma le está cambiando todo el significado a la oración. Entonces también debemos ser cuidadosos del momento en el que agregamos signos de puntuación. Pueden ser comas, pueden ser puntos, pueden ser tildes, o sea, todo eso es importante. Fijarnos que estén colocados correctamente. Ok, y también hablemos acerca de la coherencia. ¿Qué es la coherencia? La coherencia se refiere al significado que tiene el texto, ¿sí? Y la relación que hay entre cada uno de sus elementos. Entonces, en este caso, la coherencia va muy ligada a lo que es la cohesión. La coherencia es que todo quede bien amarradito, o sea, que todo esté relacionado, que el estilo, la forma en que escribo, tenga coherencia en ese sentido, o sea, esté bien. Por ejemplo, parte de la coherencia es que si estoy haciendo una tarea y empecé con lapicero negro, voy a terminar con lapicero negro, pero no puedo empezar con negro, luego otras 2 líneas con azul porque no encontraba el lapicero negro y las últimas líneas las hice con lápiz porque perdí los 2 lapiceros. Eso no es coherencia, entonces no hay una consistencia, no hay una estabilidad en cuanto a lo que estoy hablando. Y que como estoy hablando de un solo tema, también va a haber consistencia temática porque me voy a centrar solo en ese tema. Otro aspecto de la coherencia es ordenar mis ideas, ¿sí? Si yo estoy hablando de un tema, voy a terminar con ese tema y entonces ya me puedo pasar a otro, pero no puedo revolver una idea por aquí, otra por acá, después regreso otra vez a hablar del mismo tema acá. No se puede, sino que todo tiene que ir en orden. Entonces, la coherencia es el orden, la organización que va a tener mi información, tanto en características internas, o sea, lo que estoy escribiendo, como externas, es decir, estilo, lo que les decía de los lapiceros, por ejemplo. Entonces, todo eso es la coherencia, que todo tenga sentido, que todo esté bien ordenado, bien organizado. Entonces, todo texto debe cumplir con esos 3 aspectos. Adecuación. La adecuación es las palabras correctas en el momento correcto. Cohesión. La cohesión es que todo vaya sobre el mismo tema y que todas las ideas estén enlazadas unas con otras. Y la coherencia es que todo esté bien ordenado y organizado. Entonces, un texto tiene que cumplir con esas 3 características fundamentalmente para que sea un buen texto y se pueda entender. Por lo demás, es simplemente práctica. Solamente con práctica yo puedo mejorar mi escritura. Y por supuesto, leyendo mucho, porque eso me va a dar una idea de cómo debo escribir correctamente. Entonces, eso es lo que se necesita para tener un buen texto.